Esta videocassette con sonido incluido está protegida por copyright. La película o el programa que contiene únicamente pueden exhibirse en domicilios particulares sin acceso para el público en general y donde no se exige el pago de una entrada. Queda prohibida cualquier otra forma no autorizada de exhibición, emisión pública, difusión, edición, reproducción, venta o alquiler en su totalidad o en parte. Esta prohibición puede ponerse en vigor por la fuerza de la ley. Eso es un concepto abstracto lleno de matices. Por ejemplo, habría que ser muy cautos para afirmar rotundamente que el hombre ha progresado espiritualmente en estos últimos milenios. Sin embargo, en lo cultural y en lo técnico sí es evidente ese progreso, incluso puede medirse. Para los antropólogos, ese desarrollo cultural y técnico se inicia cuando el hombre inventa la agricultura y la ganadería y se transforma en grupos estables. En lo que llamamos Viejo Mundo, esa revolución social se produjo hace unos 10.000 años, y en Mesoamérica 4.000 años después. También es cierto que las condiciones del hombre americano en esa época y ese lugar eran bastante más difíciles. Carecían de vacas, caballos, asnos, ovejas, cerdos o cabras. Solo el perro comestible y el guajalote, que es una variedad de pavo, constituían sus animales domesticados, su ganadería. El resto de las proteínas animales dependían de la caza. La base de su dieta fue fundamentalmente vegetal: maíz, calabaza, frijoles, chiles, aguacates. Poco a poco el hombre de Mesoamérica fue imponiéndose a su ambiente hasta dominarlo. Y a partir del año 1500 a.C., crecen sus poblaciones y proliferan las aldeas, al tiempo que su agricultura se diversifica. Aparece una cerámica ornamental y sus figurillas de barro demuestran que se ha establecido un orden social, una jerarquización de clases. En esos 1500 años anteriores a nuestra era, se produce un lento y progresivo avance que culmina con la aparición de la cultura maya, ya madura, en el siglo IV de nuestra era. Así se creía y así estaba escrito doctamente en los libros de arqueología y de historia, hasta que un día, como un vendaval desestabilizador, aparecieron los restos de la cultura olmeca. El testimonio grabado en piedra de una civilización desconocida y extraña, diferente a cualquier otra en el mundo. Ajena al resto de los conceptos estéticos de ese lugar de América y de cualquier lugar de este planeta. Original, absurda, inquietante, escapando al concepto que hasta entonces se tenía del pasado de México, rompiendo todos los esquemas arqueológicos.
Fue aquí, en la región de San Andrés Tuxtla, del estado de Veracruz, en el lugar que llaman Hueyapán, donde en 1862 un trabajador de la hacienda descubrió la primera cabeza colosal. Años después, el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística publicaba una breve nota firmada por José María Melgar Serrano. En tanto que obra de arte es, sin exageración, una escultura magnífica. Pero lo que más me ha asombrado es el tipo etíope que representa. He pensado que sin duda ha habido negros en este país, y ello en las primeras edades del mundo. Fue la primera cabeza y también la primera sugerencia que se hizo de la presencia africana en Mesoamérica, algo que irrita profundamente a los arqueólogos. En aquella época, además de esa cabeza colosal, se hicieron otros descubrimientos olmecas, pero pasaron desapercibidos, porque los arqueólogos y los viajeros estaban pendientes, entusiasmados con lo maya, que en ese momento estaba surgiendo con todo su esplendor. Hubo que esperar al año 1925 a dos investigadores, Franz Blum y George Lafargue, que fueron los que abrieron la puerta de este siglo a esa cultura que procedía del más lejano pasado. En marzo de ese año llegaron a la región de los Tuxtlas, de volcanes dormidos y vegetación exuberante. Allí, en la laguna de Catemaco, encontraron un ídolo de piedra y una estela. Luego emprendieron el ascenso al volcán de San Martín Pajapán y en la cima dieron con un ídolo singular, de ojos oblicuos y boca de felino. Con sus manos sostenía una barra cilíndrica y debajo de él encontraron enterradas algunas piezas de jade, una de ellas con forma de serpiente de cascabel. Más allá de esa zona, ya por los límites de los estados de Veracruz y Tabasco, dieron con una región de tierras bajas, abundante en lagunas y pantanos. Y fue remontando el río Blasillo, un afluente del Tonalá, como dieron con una isla rodeada de marismas, La Venta. Allí encontraron un bloque de piedra de más de 2 metros, entonces tumbado y medio cubierto por la vegetación. Era una estela con un personaje esculpido, cubierta su cabeza con un bonete y vestido con lo que parecía una falda. Apenas habían comenzado a apartar las plantas que la tapaban cuando descubrieron que un poco más lejos se levantaba una pirámide de casi 25 metros de altura. Después fueron varios monolitos labrados que consideraron altares, uno de ellos con un nicho por el que asomaba un personaje sentado y que a un lado tenía una hermosa figura tallada a la que el tiempo y los elementos le habían dado un gesto doliente, como si experimentara el más profundo desamparo, algo que contrastaba con el personaje frontal, también deteriorado por el tiempo, pero dueño aún del aire decidido y firme de quien está dispuesto a defender la entrada hasta las últimas consecuencias. Bajo la abierta boca estilizada del felino, su aparente reposo ocultaba una actitud tensa, alerta siempre, mirando fijamente a aquellos que se acercaban, midiendo sus intenciones, como el guardián de un inaccesible secreto. Más vigilante ahora ante la presencia de los arqueólogos que copian ese altar y otras piezas para un museo.
Luego fueron varias estelas más lo que apareció ante su vista, y finalmente una enorme roca con forma de campana que resultó ser una cabeza colosal, enterrada en la tierra húmeda, la segunda gran cabeza olmeca, descubierta más de 60 años después que aquella que apareciera en Hueyapán. La Venta, el centro más importante de la cultura olmeca, había despertado de su sueño de siglos. Y no para bien. Lo que no pudieron destruir la selva y los pantanos fue víctima de la civilización industrial. Bajo sus ruinas fue descubierto petróleo y el lugar supo de camiones y excavadoras. Donde en otro tiempo hubo aroma de copal encendido, hoy se expande el humo de una refinería. Donde antes reinó el silencio, se oye ahora el bronco rugido de los aviones. Una pista de aterrizaje parte en dos la zona que habitaron los olmecas de la Venta. Pero ¿por qué esa cultura es tan importante y desestabilizadora? Hay varias razones. La primera, porque no encaja en el orden cronológico que había formulado hasta entonces. En 1955 se encontraron en la Venta restos de madera carbonizada. Al tratarse de un material orgánico, se pudo aplicar la técnica del carbono 14 para determinar su antigüedad. Y así se supo que desde el año 1154 a.C., los olmecas ya estaban instalados en aquel lugar. Hace más de 3000 años, cuando teóricamente en México no debiera haber otra cosa que pueblos al inicio de su desarrollo cultural, aparece una civilización en la cumbre de su madurez, una cultura extraordinaria de la que hasta ese momento nada se sabía. Las otras razones están en las muestras de su arte depurado, tan bellamente realizadas como desconcertantes por lo que en ellas aparece. En jade, en piedra o en cualquier otro material, las figuras de rostro aniñado y quejoso, como el retrato de una raza desconocida o la representación de una enfermedad genéticamente transmitida. ¿Eran seres especiales para los olmecas o se trataba de dar forma física a un mito? Porque lo cierto es que en sus bajorrelieves y esculturas convivían gentes normales con estas raras criaturas. En el altar número 5 de la Venta, una especie de sacerdote o noble de rostro normal sostiene en sus brazos a uno de esos niños deformes, de cabeza alargada y gesto gruñón. Junto a esa galería de seres inquietantes hay una abundante muestra de arte realista, con personas normales, espléndidamente retratadas, como el célebre luchador, que otros interpretan como un jugador de pelota, y que todos los japoneses que visitan el museo identifican como un miembro de su raza, pequeña barba incluida. Los olmecas fueron maestros en reflejar la realidad fielmente, en captar el gesto, la actitud graciosa, y nos dejaron así el testimonio de una sociedad formada por gentes normales. ¿Quiénes eran los otros, esos seres enigmáticos de cabeza cilíndrica y ojos hendidos? Dioses, espíritus protectores, los últimos ejemplares de una raza desaparecida, están presentes en lugares que hacen pensar que se trataba de ofrendas, pero nadie sabe ya si eran personajes inventados o los miembros de una estirpe que deformaba sus cabezas, como harían después los mayas y los incas. Lo que sí se sabe es que en sus ideas religiosas el jaguar era un símbolo predominante y que sus atributos aparecen mezclados con los humanos en una combinación de aspecto feroz. Esa mezcla de atributos se resume con frecuencia en la boca, de labios gruesos y en un gesto de eterno gruñido. La misma fusión de hombre y jaguar que plasmó en sus bajorrelieves otra cultura lejana, contemporánea de la olmeca, allá en plenos Andes, en Chavín de Huántar. La misma idea, el mismo concepto, el mismo símbolo. Porque era necesariamente un símbolo. Los olmecas, como las gentes de Chavín de Huántar, tenían las mismas razones para adorar al jaguar que podamos tener nosotros ahora mismo. El hecho de que fueran 3000 años viejos no quiere decir que fueran menos inteligentes que los hombres de ahora mismo. El jaguar era necesariamente un símbolo, tal vez la expresión del sol en su tránsito nocturno, como sucedía en Chichén Itzá, pero también es posible que respondiera a un concepto más elaborado, más espiritual, como por ejemplo la paloma en la iconografía cristiana, que está representando al Espíritu Santo, o los hombres con alas, para sugerir la elevada espiritualidad de los ángeles.
Sea por una u otra razón, el jaguar de los olmecas inundaría toda Mesoamérica, perpetuándose en casi todas las culturas posteriores, aunque su valor simbólico fuera alterándose al socaire de otras influencias religiosas, conviviendo o adaptándose a la iconografía propia de los dioses locales, como los otros símbolos que caracterizaron las viejas religiones mexicanas, la serpiente y el águila, presentes ya en el mundo espiritual olmeca. Esa serpiente erguida y poderosa que parece proteger al sacerdote, cuya cabeza asoma por las fauces abiertas de una máscara de jaguar, en el monumento 19 de la Venta. Águila, serpiente, león, símbolos universales, desde Mesopotamia hasta la India, desde las Rocosas hasta los Andes. El pasado de la humanidad está lleno de hombres león, hombres serpiente, hombres águila, como atributos de fuerza, de poder, de espiritualidad, atributos que estaban presentes en Mesoamérica de una forma espectacular y casi obsesiva, y que en el caso de los olmecas están cargados de misterio, como corresponde a una cultura de la que lo ignoramos casi todo. Por no saber, no sabemos ni cómo ellos se denominaban a sí mismos. El término olmeca se les asignó arbitrariamente. Significa habitantes del país de Lule, que era como los aztecas llamaban a los que 2500 años después habitaron en esa región. Tampoco sabemos su raza. La humedad y acidez del suelo han desintegrado los restos de sus tumbas. Solo nos quedan sus esculturas y bajorrelieves para deducir cómo eran, y eso es algo que desconcierta, porque aquella cultura parece, desde la distancia de los 3000 años, una especie de confederación en la que estaban presentes todas las razas actuales y algunas desconocidas, y como elemento definitivo en esa aparente confusión de razas, las cabezas colosales, pretendidamente explicadas por algunos arqueólogos dogmáticos, pero sin otras razones de peso que su afán por ordenar y dejar archivado aquello que les molesta. Para unos son el retrato de jugadores del sacralizado juego de pelota, merecedores de pasar a la inmortalidad de piedra por su arrojo y habilidad. Para otros son una galería de monarcas olmecas, y lo deducen porque esas gigantescas cabezas han sido objeto de mutilaciones, supuestamente ordenadas por los sucesores o por un pueblo en revolución. Aunque si esas erosiones fueron producidas por el odio, no se entiende qué dificultad habrían tenido en destruir las cabezas o borrar totalmente los rostros retratados en ellas. Tampoco faltan los románticos que identifican las cabezas con visitantes venidos de las estrellas. Hasta ahora se han encontrado 15, 8 en San Lorenzo, 4 en La Venta y 3 en Tres Zapotes, pero es probable que haya otras muchas ocultas o enterradas. Lo primero que llama la atención en ellas es su tamaño. Una, la encontrada en Cobatá, mide casi 3,5 metros de altura y pesa alrededor de 65 toneladas. Las hay de basalto y de andesita, y los bloques de piedra necesarios para tallarlas fueron llevados desde muy lejos, desde las montañas de Ciutepec o desde los macizos de los Tustlas, decenas de kilómetros con pendientes, bosques y pantanos. Miles de hombres arrastrando sobre rodillos masas de piedra que originalmente pesaban más de 70 toneladas. Semanas, meses de un gigantesco esfuerzo hasta colocarlas en el lugar predeterminado y tallarlas después con cinceles de pedernal. Un trabajo así solo se hace cuando se tienen poderosas razones, y en el mundo antiguo las más poderosas razones que movían al pueblo eran las religiosas. Otro elemento a considerar es las facciones de los personajes retratados. Nariz aplastada, labios gruesos y ausencia de aristas o salientes, lo que les da esa apariencia negroide que tanto ha hecho especular sobre la presencia de africanos en América antes de su descubrimiento oficial. Lo que está claro es que los que esculpieron esas grandes cabezas tuvieron interés en que éstas se aproximaran a un cilindro o una esfera, y eso pudo ser por criterios artísticos o por criterios funcionales. Un cilindro o una esfera
es mucho más fácil de trasladar que un bloque irregular de piedra. Es posible que las cabezas fuesen talladas parcialmente en la misma cantera y luego terminadas en el lugar que les correspondía. Puede también que esa esfericidad respondiese a motivos religiosos, que se tratase de divinidades asociadas al círculo, el sol, la luna, quién sabe si la misma tierra. Aunque tal vez sean lo que a primera vista parecen, y a pesar de todo sí haya habido gentes de raza negra en el pasado de Mesoamérica. O si no, ¿a quién corresponde esta pequeña cabeza exhibida en una vitrina del Museo Nacional? Fue encontrada en la zona de Veracruz. Ustedes juzgarán a qué raza pertenece. Solo ustedes, porque no hay quien pueda decir la última palabra sobre los hombres que habitaron en tiempos pasados esa parte del mundo. Como nadie está en condiciones de decir cuáles fueron los límites que alcanzaron en su conocimiento los olmecas, su calendario, lo elaborado de su arte, su desarrollada escritura sugieren una cultura evolucionada, muy evolucionada, y en la misma época en la que Ramsés II mandaba construir los templos de Abu Simbel en Egipto y bastante antes de que la cultura griega alcanzara su madurez. Para deducir cómo eran o en qué creían, solo tenemos sus piedras, sus rostros enigmáticos, y eso no es suficiente. A pesar de los 60 años transcurridos desde su descubrimiento, la cultura olmeca sigue conservando sus secretos. Sigue siendo la gran desconocida.